De Jesús muy tranquilo. Ya vieron a Jesús ahí en la popa, ¿verdad? Recargado, tranquilo, con unos 6 discípulos más o menos. Y en la proa tenemos a un montón de discípulos tratando de jalar las velas, tratando de salvar la barca por sus propios medios. Y como a la mitad es que está Rembrandt bien agarradito de las sogas de las velas, y es el único que mira hacia el espectador. Si alguien miraba esa fotografía, esa pintura, pues al que iba a captarle la atención era Rembrandt. Y eso lo hizo él a propósito. Él quería que pudiera la gente ver la angustia que significa estar en medio de una tormenta. Por eso él se autodibujó allí y se puso con la cara hacia el espectador. ¿Cuántos de ustedes han pasado por una tormenta hablando en el sentido espiritual? No en el sentido físico, porque en Piedras sí que nos han tocado algunas muy buenas tormentas con tornados incluidos. Y ya sabemos que en Piedras Negras todo es extremo, ¿verdad? Si llueve, llueve. Entonces ya sabemos lo que es una tormenta física, pero la tormenta espiritual, ¿cuántos hemos pasado por una? O varias. Y estoy seguro que cuando pueden bajar su mano, cuando han pasado por esas tormentas, se pueden ustedes identificar con el propio Rembrandt. Esas tormentas nos llenan de angustia, nos llenan de preguntas, nos llenan sobre todo de temor. No sabemos si la barca va a permanecer a flote o terminará por hundirse. Lo bonito aquí de la pintura de Jesús calma la tempestad por Rembrandt es que podemos ver la diferencia entre la proa y la popa. Mientras la proa está vuelta a un caos, con los discípulos tratando de sacar agua y de arrear las velas, en la otra parte, en la de abajo, Jesús viene súper tranquilo, hasta pareciera que está platicando con los demás discípulos. Si alcanzan a ver otra vez la pintura, van a ver que Rembrandt le puso como una especie de halo luminoso al rostro de Jesús, y los discípulos que están con él también están tranquilos. Solo los que están lejos de Jesús están desesperados y llenos de temor. Lo primero que queremos recordarle a la generación Tzidkenu y también a nosotros mismos es que en esta vida vamos a pasar por tormentas. Si no estás pasando por una ahorita, te puedo asegurar que acabas de pasar por una hace poco tiempo, y si no pasaste por una hace poco tiempo, te aseguro que en un poquito tiempo más adelante vas a estar pasando. No hay nadie que escape de las tormentas de la vida. Lo que ustedes deben saber, hermanos, en general, es que Jesús está con nosotros en medio de la tormenta. Eso es lo más importante. Quizás en la barca tuya, de tu vida, cuando llegue la tormenta, a lo mejor no va a poder estar papá o mamá en la barca, a lo mejor no va a poder estar tu líder de dinamita, a lo mejor no va a poder estar tu pastor, pero no dudes ni por un instante que el que sí va a estar ahí en esa barca es Jesús mismo, y que tú puedes recurrir a Él en cualquier momento. Tú eres el que decide si en la tormenta quieres estar en la proa desesperado, o agarrado de una soga como Rembrandt angustiado, o cerquita de Jesús disfrutando de su paz, aun y cuando las olas estén gigantescas. ¿Ya vieron las olas en la pintura? Él realmente logró retratar una verdadera tormenta. Pero ¿sabes una cosa? A mí me llamó la atención esa historia cuando estábamos en el devocional, y entonces me metí a internet a investigar porque quería saber un poquito más de información de ese cuadro, y llegó otro dato que es el segundo consejo. Hasta 1991 existía un museo en Boston, en los Estados Unidos, que tenía el resguardo de esa pintura y la tenía en exhibición. La gente podía ir a admirar el cuadro de Rembrandt en ese museo allá en Boston.
Pero sucede que en 1991 unos ladrones vestidos de policías o disfrazados de policías entraron a ese museo y lograron cometer el robo más importante de toda la historia en cuanto a obras de arte. No solo se robaron el retrato de Rembrandt, sino otros cuadros más, y hasta el día de hoy no hay indicios ni pistas de dónde está ese cuadro. El cuadro existe, se logró conservar hasta nuestra época, pero ahorita está robado y desaparecido junto con otros. Si usted llega a tener información de dónde está el cuadro, dígamelo, porque la recompensa es de 14 millones de euros. Con eso construimos el templo y otras 20,000 misiones más. ¿Sí? Si usted llega a saber, si el ladrón le dice, yo lo tengo, me lo dice para reportarlo, porque hasta ahorita, 32 años después, como decían por ahí, nadie sabe, nadie supo. Está desaparecido. Pero los dueños, los directores encargados del museo en Boston hicieron algo muy bonito. Allí donde se exhibía la pintura, el espacio donde se podía ver y admirar esa pintura de Rembrandt, sigue diciendo allí: Jesús calma la tempestad. Aunque la pared está vacía, los dueños tienen la esperanza de que un día esa pintura va a regresar a su hogar. Su hogar es, pues, el Museo de Boston. El segundo consejo para todos: las tormentas de la vida pueden desanimarnos. Puede ser que tú hayas escogido no estar en la popa con Jesús, sino en la proa, y por andar tratando de salvarte a ti mismo, por andar tratando de calmar la tempestad por tu propia cuenta, la tempestad te pega tan duro que te desanima. Conocemos historias de muchas personas que han estado entre nosotros, que han caminado con nosotros, y de repente, por una de esas tormentas, que no supieron cómo lidiar con ellas, que no pidieron ayuda, que no buscaron a Jesús, que no se refugiaron en la popa junto con otros discípulos, terminaron aislándose, alejándose, regresándose incluso algunos al mundo. Eso es demasiado triste, muy, muy triste. Cuando gente que estuvo con nosotros, que cantaba los cantos con nosotros, que ofrendaba en el mismo canasto que nosotros, de repente lo vemos por la calle y le preguntamos: ¿qué ha sido de ti? Y dice: mi vida es un desastre, no sé cómo regresar a casa, ya no sé cómo hacerle, me he alejado tanto que no encuentro el camino de regreso a casa. Quiero que sepas algo, hermano: ni tú, ni yo, ni nosotros estamos exentos de que nos pueda pasar algo así, de que nos alejemos. Quiero decirte que el Señor Jesús sigue reservando tu espacio y tu lugar en su casa. Él sigue teniendo esperanza y la confianza de que algún día podrás regresar, y que te espera. Lo que Él quiere que sepas es que Él te espera con los brazos abiertos. Esto me lleva a conectar esta historia con Lucas 15. Tú conoces la historia, la parábola del hijo pródigo. Aquel hijo que, siendo arrogante, siendo rebelde, se atrevió a pedirle a su papá la herencia sin que éste hubiese todavía fallecido. El hijo tenía derecho a la herencia, pero las herencias se entregaban cuando los padres ya no estaban. Así que cuando el hijo va y se presenta, el hijo menor, con su papá, y le dice: papá, dame la herencia que me corresponde. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo a su papá? No veo la hora en que te mueras, me estorbas, lo único que quiero de ti es tu dinero. Y el papá accede, a pesar de la ofensa, accede a entregarle la herencia. Y ya sabemos qué hizo el hijo con ese dinero. Se fue lejos, se fue a una ciudad muy lejos de su casa. Allí se rodeó de gente que según eran sus amigos, pero tan pronto como se acabó el dinero, lo abandonaron
lo malgastó, dice, de muchas maneras, hasta el punto en que quedó en la bancarrota. No tenía dinero y tuvo que pedir trabajo, y el único trabajo que consiguió fue cuidando los cerdos, que para un judío ese era un oficio totalmente denigrante, era lo peor. Era tanta su desesperación, su hambre, que él deseaba que los cerdos pudieran dejar algunas sobras para poder él comer. Y es allí, en ese momento tan profundo, tan hondo, tan oscuro, donde este joven vuelve en sí y dice: pero ¿qué estoy haciendo yo aquí revolcándome en el lodo cuando yo tengo una casa, tengo un padre, donde la situación es totalmente distinta? ¿Qué tuvo que hacer ese hijo? Tuvo que quebrar su orgullo y tuvo que decir: volveré a casa de mi padre y le voy a suplicar que por lo menos me permita ser uno de sus siervos, porque ya no soy digno de ser llamado su hijo. ¿Quién emprendió el camino de regreso a casa? El joven. Pero la historia dice que el padre todos los días se asomaba por la ventana para ver si acaso alcanzaba a mirar la silueta de su hijo que venía por el sendero de regreso a casa. Así que imagínate el gozo y la alegría del padre cuando ese día que vuelve a abrir la ventana se da cuenta de una figura que le es familiar, un caminar que le es familiar. ¿Qué hizo el padre? ¿Se acuerdan qué hizo? No esperó a que el hijo llegara a la casa. El padre también tenía deseos de abrazar a su hijo, y entonces sale corriendo, y cuando llega a su encuentro a mitad de camino se funden en un abrazo, y el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, recíbeme aunque sea como uno de tus siervos ahí en tu casa. ¿Qué dijo el padre? De ninguna manera. Tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Y entonces da la orden de que traigan ropa nueva, zapatos nuevos y el anillo familiar para sellar la restauración, la reconciliación y el regreso del hijo a casa. Mi hijo muerto era, pero hoy aquí está conmigo. Regresó a casa. El cuadro vuelve a ser puesto en exhibición. Ya no está perdido, ya no está robado por el enemigo. Ahora está otra vez bajo la autoridad, bajo la cobertura del Padre. El segundo consejo es ese: no olvides nunca, si por alguna razón tropiezas en tu caminar, que el Padre te va a estar esperando de regreso. No se te olvide. Ojalá y que nosotros como iglesia podamos recordárnoslo los unos a los otros en todo tiempo, porque a veces podemos ser tan duros y crueles como el hijo mayor que dijo: papá, tú estás loco. ¿Por qué permites que tu hijo, que te humilló, que te ofendió, que puso tu nombre y tu reputación en entredicho, cómo te atreves a hacerle fiesta? ¿Cómo te atreves a matarle el becerro más gordo? ¿Cómo te atreves a ponerle otra vez ropa, calzado, el anillo familiar? Y yo que he estado aquí contigo sirviéndote todo este tiempo, ni siquiera un cabrito me has dejado matar con mis amigos. A veces podemos ser así de duros en nuestro juicio, olvidándonos que nuestro Padre Celestial ama a sus hijos. Si ama a su creación, si nos amó cuando éramos sus enemigos, que dice que envió a Jesús aún siendo nosotros pecadores, ¿cuánto más no nos va a amar ahora que somos sus hijos? Así que, generación Sitquén, ustedes son hijos de Dios. Cuando estén pasando por una tempestad, asegúrense de ir a la popa donde está Jesús. Si por alguna razón tropiezan en esa tempestad, no olviden regresar a casa, porque el Padre los está esperando. Yo quiero que oremos en esta ocasión, antes de pasar a los bautizos ya.
que podamos orar unos por otros, ya no solo por la generación Tzidkenu, sino por toda la iglesia, porque todos somos discípulos y todos somos hijos y todos somos seguidores del Señor Jesús. Y como dije, ninguno de nosotros está exento de tropezar en la tempestad o de perderse en su propia ambición e irse lejos de casa. Que el Señor nos libre, ¿verdad?, de cualquiera de las dos. Pero si por ahí llega a pasar, que no olvidemos este mensaje. Este es un mensaje de esperanza y es un mensaje donde el Señor nos extiende la mano y dice: hijo, no he terminado contigo, aún tengo confianza, aún tengo mi esperanza puesta en ti. Adelante, ánimo, regresa, te estoy esperando y quiero fundirme en un abrazo contigo. Búscate a alguien con quien orar, no importa si es de los que